Buenas noches, compañeros. ¿Podríamos decir que Alcohólicos Anónimos se está descristianizando? ¿Podríamos decir que Alcohólicos Anónimos está perdiendo sus raíces religiosas? ¿Acaso los nuevos, modernos Alcohólicos Anónimos se están olvidando de que las raíces fundamentales y principales de Alcohólicos Anónimos son religiosas? ¿Quieren los nuevos Alcohólicos Anónimos descristianizar Alcohólicos Anónimos? De tal manera que se dice que en Estados Unidos ya hay grupos de ateos y grupos de agnósticos. Hay grupos que nada más manejan dos pasos. Es como si el alcohólico moderno pretendiera quitar a Dios del movimiento de Alcohólicos Anónimos. Tenemos que recordar, mis hermanos, que Alcohólicos Anónimos surgió a raíz de un movimiento cristiano, de los grupos Oxford, que tienen una raíz cristiana. De la Iglesia Católica se desprendió la Iglesia Anglicana. De la Iglesia Anglicana se desprendió la Iglesia Episcopaliana, donde surgieron los grupos Oxford y del cual era un presbítero, pastor o sacerdote, Sam Schumacher. Entonces, cuando Evie llegó a ver a Bill en noviembre de 1934, Bill pensaba que Evie estaba bebiendo y le invitó unos tragos. Evie lo rechazó. Dice la historia que Bill veía a Evie radiante, ardía en fervor. Se veía muy bien, iba limpio, trajeado, perfumado, con un brillo maravilloso en su mirada. Entonces Bill le preguntó, ¿de qué se trata? Entonces Evie le dijo, tengo religión. Y le pasó el mensaje cómo él había dejado de beber en los grupos Oxford, que es lo que Alcohólicos Anónimos conoce como los 5 pasos, los 5 conceptos básicos: la aceptación, el análisis de la personalidad, la reparación de daños, poner tu vida y tu voluntad al cuidado de Dios y compartirlo con los demás. Evie le pasó el mensaje. Entonces tenemos claramente que el movimiento de Alcohólicos Anónimos tiene una raíz religiosa. Tiene muchas influencias de Jesucristo, de San Agustín, de San Francisco, de Ignacio de Loyola. Podríamos decir que Alcohólicos Anónimos tiene 3 variantes, 3 elementos: las raíces religiosas, las raíces de la medicina y de la psiquiatría, y propiamente el nacimiento de Alcohólicos Anónimos en 1935. Sobre esos 3 puntos tiene que tratar una exposición, una plática de la historia de Alcohólicos Anónimos. No se nos tiene que olvidar que nació bajo conceptos religiosos, que los primeros grupos se reunían en un ambiente cristiano con los grupos Oxford, que se leía la palabra de Dios, que manejaban el Sermón del Monte, que leían la carta del apóstol Santiago, que leían variedad de experiencias religiosas. Antes no había la literatura como hoy, que influenciaban directamente San Francisco de Asís con la oración, hazme un instrumento de tu paz. La misma oración de la serenidad se le atribuye a San Francisco de Asís. Entonces, parece que los Alcohólicos Anónimos modernos pretenden descristianizar a Alcohólicos Anónimos. Quizás de ahí viene el problema, que la razón por la cual muchos grupos, al menos aquí en Nuevo León, están vacíos. Muchos grupos se están cerrando. Grupos que existían ya no existen. Otros tienen 2 compañeros o 3. La gran mayoría tiene muy pocos compañeros. Son pocos los grupos numerosos. Entonces parece que con la descristianización de Alcohólicos Anónimos está perdiendo
está en una crisis espiritual muy grande porque el alcohólico anónimo prefiere el dinero y la posición que la espiritualidad, la religión. La religión maneja la pobreza evangélica y aunque los grupos permanecen pobres porque pagan renta, los compañeros no quieren saber nada con la pobreza que se maneja en Alcohólicos Anónimos, que viene de San Francisco de Asís. La pobreza que maneja San Francisco de Asís influyó en Alcohólicos Anónimos. Parece que Alcohólicos Anónimos ha perdido su elemento primordial, que es la dependencia de Dios. Hoy pretende borrar a Dios de sus grupos para su propio perjuicio. En otros videos vamos a hablar de estos tres elementos de la historia de Alcohólicos Anónimos: las raíces religiosas o espirituales, como hoy le quieren llamar muchos, las raíces médicas o de la psiquiatría, y propiamente el nacimiento y el desarrollo de Alcohólicos Anónimos en los Estados Unidos y en México. Es un placer saludarte, mi hermano y amigo. Te compartiré este video por ahí en la página del grupo La Red, y posteriormente, más adelante, se los compartiré por las redes sociales. Que tengan un hermoso día.